Para finalizar este tema del imperialismo y el colonialismo en el siglo XIX y principios del XX, vamos a hablar del imperialismo español en el siglo XX. Del XIX no vamos a hablar porque si recordáis en las lecciones anteriores dedicadas a España ya hemos hablado de la pérdida de las colonias de América Latina en el siglo XIX y del desastre español de 1898 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Precisamente esta pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran los últimos atisbos ya de ese imperio español, provoca la necesidad de buscar nuevos territorios por esta idea que hablamos al principio de esta lección, la idea del prestigio, de mantener el prestigio de un pasado histórico glorioso. Y en este caso, la colonización se va a centrar en África. Va a ser en una proporción comparada con Francia o con Gran Bretaña, incluso con Bélgica y Portugal, muchísimo más pequeña. En esta fotografía lo que estáis viendo es precisamente el inicio de esa ocupación por parte de España, de parte del territorio que hoy en día pertenece a Marruecos. En 1906 se convoca lo que se llama la Conferencia de Algeciras. ¿El motivo cuál es? Alemania quería expandirse, colonizar el norte de África y estaba interesada en lo que era Marruecos. ¿Cuál era el problema? Si recordáis los mapas que habíamos visto de la expansión francesa en África, su expansión iba de oeste a este, con lo cual tocaba de pleno Marruecos, con lo cual Francia y Alemania, que siempre han sido enemigas naturales desde el siglo XVIII-XIX, podría poner en el disparadero de nuevo un enfrentamiento entre ambos. Con lo cual se llega al acuerdo de que se cree un protectorado, uno francés y otro español, en la zona de Marruecos. ¿Los franceses realmente querían apoyar esa ocupación española? No, lo que querían era tener un estado tapón, un estado que taponara, que impidiera las pretensiones de conquista de Marruecos por parte de Alemania y que fuera además un estado, un país fácilmente manejable por las relaciones históricas que ha mantenido siempre España. Francia lo tenía realmente fácil. El problema será cuando hayan pasado 3 años de esta fotografía donde veis que están los jefes fundamentalmente de las tribus que gobernaban en Marruecos. Son tribus de bereberes, de pastores, de nómadas. No estamos hablando todavía de un país o un estado con un reino fuerte de Marruecos como pueda ser hoy en día, con lo cual la conquista fue realmente fácil. Pues repito, 3 años después de esta situación, los rifeños, que es una zona muy concreta de Marruecos, el Rif, se empiezan a rebelar contra los españoles y empiezan a atacarnos a través de guerrilleros, de guerrillas. Se empiezan a utilizar la guerra de guerrillas, denominado Kabilas. Vamos a sufrir varios ataques y uno de los más importantes en ese momento pues será el desastre que llamamos del Barranco del Lobo. No será el peor, que vendrá posteriormente en 1921, como ahora veremos unos minutos más adelante. Aquí tenéis periódicos de la época franceses donde hablan precisamente de esa conferencia que se celebró en territorio español en Algeciras y las tropas españolas, una postal de aquella época, recibiendo a los mandatarios que se iban a reunir para esta conferencia. Aquí tenéis cómo va a quedar después de esa conferencia de Algeciras del Tratado de Madrid de 1912, la distribución, la colonización de lo que hoy en día es el territorio marroquí. Esta franja va a ser ocupada por España. Eh, la idea era muy sencilla: Ceuta y Melilla, todo unido a través de una franja de desierto, y luego por la parte inferior oeste de Marruecos también tendremos lo que denominamos el Sáhara occidental. Y si os dais cuenta, la proporción del dominio de los franceses comparado con el de los españoles es brutalmente muchísimo más grande. Aquí tenéis fotografías de ese barranco del Lobo. Fue una emboscada que hicieron estas cabilas marroquíes contra los españoles, provocando numerosos muertos y sobre todo la huida
del ejército español. Existen imágenes de cine mudo rodadas por periodistas en donde se ve como a la desesperada incluso se tiraban por estos barrancos con los caballos con tal de huir de las cabilas marroquíes. Esto va a provocar un auténtico desastre posteriormente en España, como vamos a estudiar en el reinado de Alfonso XIII. ¿Por qué? Porque para castigar a las cabilas marroquíes se va a exigir a los reservistas, que son hombres españoles maduros, que tienen ya cierta edad, que han formado familias y que tienen trabajo, que embarquen desde el puerto de Barcelona para castigar a los marroquíes. Esto provocará lo que llamaremos en 1909 la Semana Trágica de Barcelona, porque habrá protestas pacifistas en contra de esa ocupación. Aquí tenéis de nuevo imágenes de ese barranco del Lobo, son las tropas españolas y los servicios sanitarios españoles recogiendo los cadáveres de los soldados caídos. Este es el barranco del Lobo en Marruecos. Como veis, es una trampa natural perfecta. Los españoles avanzaban casi en fila de A1 por el fondo del barranco y no fue más que necesario que empezar a atacarles desde arriba. Nos recuerda muchísimo a las guerras de guerrillas eh, que hacían los españoles contra Napoleón. Bien. Y lo peor no va a ser, repito, el Barranco del Lobo, a pesar de la cantidad de muertos que va a haber, a pesar de la Semana Trágica de Barcelona, que terminaría con muchos heridos y varios muertos en Barcelona, tanto por parte del ejército como civiles. Terminaría con el fusilamiento de un pedagogo anarquista Ferrer y Guardia, que esto va a provocar la quema de colegios y conventos católicos y finalmente la dimisión del que será el presidente del gobierno en ese momento, Antonio Maura, durante el reinado de Alfonso XIII. Repito, eso ya lo estudiaremos durante el reinado de Alfonso XIII. Lo peor va a venir en 1921, que va a ser el desastre de Anual, que es otra de las zonas del territorio ocupado por los españoles en Marruecos. Los grupos de guerrilleros, las cabilas del dirigente marroquí Azelcrin, van a atacar poco a poco, progresivamente, casi siempre por la noche, guarniciones y cuarteles que estaban en pleno desierto. El cuartel más grande va a ser Montearruiz. Se cree que se va a provocar la muerte a 10.000 españoles. Hay cifras que lo elevan a 12.000 y a 13.000 muertos. Se pidió a un oficial, al oficial Picasso, que elaborara un informe oficial de qué es lo que había ocurrido. Y todo va a apuntar a la negligencia, entre otros, de este hombre que tenéis aquí, del general Berenguer, del general Navarro y del general Silvestre, que no esperaron a recibir ayuda militar desde Ceuta y Melilla para avanzar con más tropas y más soldados llegados de la península para penetrar en el desierto. Esta situación va a provocar que se hagan muchas maniobras envolventes por parte de Azecrin, de las cabilas, de las guerrillas, y acaben siendo muertos un montón de soldados españoles, además de formas cruentas, quemados vivos, crucificados, ejecutados, auténticos escarnios. Aquí tenéis a otro de los culpables. Quizás el general Silvestre es el más culpable de todos. Cuenta la leyenda, porque no se ha podido demostrar nunca, que cuando Silvestre vio el error que había cometido y se acercaban las cabilas marroquíes a atacarles, se metió en su tienda de campaña y se oyó un tiro y pensamos que se llegó a suicidar, aunque no está demostrado. Y aquí tenéis al general Navarro, otro de los culpables. Todo este informe Picasso también, ojo, apuntaba a, a la responsabilidad también del propio rey Alfonso XIII. El motivo que Alfonso XIII había permitido que se avanzara por el desierto, incluso había incitado al general Silvestre, que era amigo suyo personal, a esta avanzadilla sin esperar los refuerzos que llegaban desde la península. Aquí tenéis un mapa de las posiciones que fueron ocupando en color verde los rifeños. Anual está aquí y repito, fueron avanzando, si os dais cuenta, por todo el desierto hacia la zona de Melilla. Aquí está Monte Arruiz, que es el cuartel militar más grande que tenían los españoles en todo este territorio. ¿Qué va a provocar este desastre anual? Mirar, aquí lo tenéis, las consecuencias: cadáveres calcinados, cadáveres putrefactos. Esto es la entrada de Monte Arruiz. Muchos soldados españoles, cuando llegaron en apoyo de sus compañeros, encontraron a muchos de ellos crucificados, clavados literalmente
con la bayoneta y atravesados y colgando de las paredes encaladas del muro de entrada a Monte Ruiz. Aquí tenéis fotografías que se han restaurado y coloreado en los últimos años de los servicios sanitarios auxiliando a los soldados, a los escasos soldados supervivientes. Aquí tenéis algunos de esos soldados marroquíes de las cabilas, repito, que eran dirigidas por el CRI. Algún soldado auxiliado por los regulares. Los regulares son los soldados marroquíes que forman parte del ejército español y como veis por la cara del soldado no está en muy buenas condiciones. Sacerdotes recogiendo lo que quedaban de los cadáveres de los soldados españoles y tirándolos directamente a los camiones para llevarlos a otro lado. Observando los restos que habían quedado de los soldados españoles por parte de varios oficiales. Se sabe que con gasolina se quemó vivo a varios oficiales y a varios soldados. Este es un retrato de Azel Krim, que es ese guerrillero marroquí que se va a rebelar contra nosotros. Fue tan famoso que salió incluso como portada en la revista Time. No solamente se rebeló contra los españoles, sino también contra la ocupación francesa. Aquí tenéis a esos oficiales españoles y visitando después del desastre, bueno, pues todos los lugares de los sucesos. El hedor era tan impresionante por el calor que aceleraba la putrefacción que si os dais cuenta estos dos oficiales llevan un pañuelo en la boca porque no pueden soportar ese hedor. Esto nos llevará a un golpe de Estado en el año 23 del general Miguel Primo de Rivera que va a frenar la llegada de ese informe Picasso al Congreso de los Diputados para que no se supiera en ese momento la verdad, aunque hoy en día cualquier persona puede consultar los miles de folios de ese informe en Internet, está desclasificado. Y repito, todo apunta a la culpabilidad del general Berenguer Silvestre Navarro e incluso del propio rey. ¿Qué ocurrirá posteriormente? En el año 25 llegará la venganza, la vendetta de los franceses y españoles, que harán un desembarco conjunto en la bahía de Alhucemas en Marruecos. Aquí tenéis fotografías reales de ese desembarco. Aquí tenéis un cuadro alegórico de Miguel Primo de Rivera llegando y participando en ese desembarco, que fue un éxito total. Mirad uno de los participantes, un joven oficial Francisco Franco, eh, que participará en este desembarco y que Marruecos le servirá como campo de aprendizaje y de prácticas. De hecho, el grado de general lo va a tener gracias a todas las batallas que va a enfrentarse contra los marroquíes y a las heridas de guerra que va a recibir. Aquí le tenéis en otra fotografía dirigiendo esos ataques y aquí también ascendiendo ya por todos los montes. La llegada a la bahía de Alhucemas era bastante complicada porque existían unos montículos de unos 40, 50 centímetros, 40, 50 metros, perdón, de altura. Aquí tenéis algunos de los carros Renault que se van a utilizar y que se habían utilizado en la Primera Guerra Mundial también. Se utilizó la aviación, se utilizó el primer portaaviones español, Dédalo. Aquí tenéis, repito, al general Miguel Primo de Rivera, al general Sanjurjo, que os los cito porque serán luego los que formarán parte del golpe militar del año 1936 que dará lugar a la Guerra Civil Española. Aquí tenéis algunos de nuestros hidroaviones y el primer portaaviones, el Dédalo, el primer portaaviones español. Como dato curioso, se hizo con tal preparación que si alguna vez visitáis Paracuellos del Jarama, se mandaron construir búnkers en lo alto de estos cerros que tenían la misma altura que en la bahía de Alhucemas para ensayar, practicar con fuego real. De hecho, se conoce por noticias del diario ABC que el propio rey Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera estuvieran haciendo maniobras militares en este búnker y en otros búnker que existen en esta zona del Valle del Jarama y en Paracuellos de Jarama, que son actualmente visitables esos búnkers. Aquí lo tenéis por dentro para que lo veáis. Tiene más de casi ya 100 años estos búnkers y están, a excepción de las pintadas, en perfecto estado de uso. Lo que se ve al fondo sería la T4 actualmente y todo el valle del río Jara.